La investigación sobre el caso Iguala algunas veces está abierta y algunas veces el expediente se dice cerrado. Algunas autoridades declaran que la investigación ya se concluyó con la versión oficial que se dio a conocer en enero, mientras que otros dicen que sigue en pie. Recientemente estuvo aquí un grupo de especialistas de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y hizo varias recomendaciones al gobierno mexicano, entre ellos seguir con la investigación. Pero, ¿qué sigue? ¿Cuáles son los siguientes pasos? ¿Qué y cómo entrarle al gravísimo tema de las desapariciones forzadas? De esto vamos a hablar hoy en Opiniones Encontradas, vamos a ver algunos datos y regresamos aquí a nuestra mesa a tener nuestro debate de hoy con dos perspectivas desde la sociedad civil y la protección de los derechos humanos. La investigación sobre la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa es un expediente a veces abierto y otras cerrado, según quien declare sobre la posibilidad de avanzar en su búsqueda o aceptar la versión oficial. Los expertos de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos que colaboraron con el gobierno mexicano en el caso le recomendaron seguir la búsqueda porque no existen certezas sobre lo que ocurrió con los estudiantes, a pesar de que la PGR concluyó en enero pasado que fueron asesinados y calcinados en un basurero. Las discrepancias se extienden a la calificación de los derechos, pues la Comisión Interamericana de Derechos Humanos pide que se califique como desaparición forzada y alcancen la gravedad de crimen de lesa humanidad, mientras que la PGR lo rechaza por no haber sido parte de un ataque sistemático generalizado. El caso es una carga fuerte para la credibilidad de las instituciones de seguridad y justicia y ahora adquiriría una mayor dimensión internacional si es declarado como crimen de lesa humanidad. Por lo pronto, en la legislación interna ya se ha modificado la apertura de información en caso de violaciones graves a los derechos humanos, como en el caso de Iguala. ¿Qué sigue en este caso? ¿Qué hará México frente a la presión de organismos internacionales? Posiciones. Número 1. Vemos elementos que estructuran el delito de desaparición forzada, dijo la exfiscal colombiana Ángela Buitrago. El calificativo tiene una connotación internacional e implicaciones más profundas que un simple secuestro o asesinato. Número 2. La italiana Pina Picerno declaró recientemente en México que el secretario de Gobernación Miguel Ángel Osorio Chong les dijo que la investigación sigue abierta, una posición que reafirmó la nueva titular de la PGR, Arely Gómez. Número 3. Omar Fayad del PRI sostuvo frente a parlamentarios europeos que el caso ya está cerrado y que las familias no aceptan las conclusiones a las que llegó la PGR porque están manipulados. Número 4. Los especialistas de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos dijeron que no tienen elementos para afirmar que las indagatorias de la PGR se hayan detenido. Hemos revisado el expediente folio a folio y vemos que se ha hecho un trabajo prolijo. No tenemos elementos para decir que la investigación se ha parado. Se ve que continúa, subrayó Buitrago. Número 5. La PGR rechazó que el caso Iguala pueda ser tipificado como delito de lesa humanidad, por más aberrantes que resulten los hechos ocurridos ahí. El caso Iguala a los desaparecidos normalistas de Ayotzinapa ya desde septiembre del año pasado y el asunto, como le decía en la introducción, a veces abierto, a veces cerrado, pero con consecuencias importantes, sobre todo a partir de los informes que se han venido sucediendo y las recomendaciones que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos le ha hecho al gobierno mexicano. Y para entrarle al tema, para desmenuzarlo, ver en cuál es el estado del arte en esta investigación y sobre todo con los desaparecidos, me da mucho gusto que esté con nosotros aquí José Antonio Guevara. José Antonio, un placer que hayas accedido a venir, director ejecutivo de la Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos. Y Edgar Cortés, conocido ya en este programa, usted lo ubica perfectamente, Instituto Mexicano de Derechos Humanos y Democracia. Empecemos con la obvia. ¿Está cerrado o está abierta la investigación? Y si está abierta, ¿qué se está haciendo, José Antonio? Pues mira, es difícil poder decir los detalles de la investigación porque nosotros no representamos a las víctimas, no conocemos los detalles mismos de lo que se está haciendo en la Procuraduría. Pero por lo que entendemos, la Procuraduría ha presentado ya el caso a los tribunales, ya consignó a un grupo de personas y los tribunales actualmente están determinando si se sigue adelante con el proceso penal y en contra de quién se sigue el proceso penal. Son cerca de 90, entiendo, ¿no? El caso no está cerrado porque ahora está en la fase judicial. Por lo que se refiere a la responsabilidad penal
de los responsables de la desaparición de los jóvenes estudiantes. Por lo que se refiere a la búsqueda y localización de personas, no se puede decir que el caso está cerrado, porque tienen que seguir buscándolos hasta saber fehacientemente cuál fue la suerte o paradero de las víctimas de la desaparición. A ver, José Antonio dice, tienen que seguir buscando, ¿por mandato de qué o quién? Por mandato básicamente de la definición de desaparición forzada. Es un delito, se ha definido como continuo, es decir, un delito que mientras la persona, en este caso los 42 normalistas de los que no sabemos su paradero, pues están desaparecidos y el Estado tiene la obligación de buscarlos y de determinar qué fue lo que ha pasado con ellos. Y yo diría, junto con lo que decía José Antonio, después de aquella declaración del anterior procurador de la hipótesis que ellos mantienen, los familiares de los desaparecidos, las organizaciones que les acompañan, plantearon un documento que me parece que es muy claro, 10 elementos de por qué no se puede considerar que está cerrada la investigación. Y la primera es porque hasta ahora hay una evidencia científica de la posible muerte de uno de los estudiantes, pero hay 42 de los que no tenemos evidencia. Segundo, incluso sobre la hipótesis en la parte científica, los peritos que han presentado los familiares que son el equipo forense de Argentinos Forenses han cuestionado la credibilidad, la profundidad, la certeza de estos elementos. Tercero es porque, bueno, estaba esta línea que también han planteado, que no se ha determinado si existe algún tipo de responsabilidad o no por parte del ejército, ¿no? Que no se ha determinado también los posibles vínculos entre los autores materiales, autores intelectuales, y el posible contexto de complicidades entre autoridades locales, estatales, federales incluso, y la delincuencia organizada. Entonces, enuncio, estos hay más, pero me parece que hay una serie de líneas que no están tampoco agotadas, que no se puede decir que se han desarrollado todo lo posible en términos de investigación y que no hay viabilidad para las Ahora dices, deben decirlo buscando porque se trata no de un asesinato o un secuestro común, sino de una desaparición forzada, pero aún no ha sido aceptado por el gobierno mexicano que ahí lo que se haya producido es una desaparición forzada, hasta donde entiendo, José Antonio. O sí, el tratamiento ya es de desaparición forzada. Ese es el calificativo, porque justo es lo que le pide los especialistas de la CID al gobierno mexicano, que acepten que se trata de una desaparición forzada, que tendría, digamos, otras connotaciones y una relevancia internacional distinta, incluso para el tratamiento penal del delito. Bueno, hasta donde entiendo, siempre se le ha dado una desaparición forzada, tan es así que están buscando a las personas desaparecidas. La responsabilidad de quien cometió el acto es una mezcla entre responsabilidad de servidores públicos, hasta ahorita que se ha dicho a la opinión pública que son municipales, las policías municipales, en complicidad con actores de la delincuencia organizada. Por el hecho de que participen servidores públicos, lo convierte en sí en una desaparición forzada de personas. Insisto, lo que hasta que no se sepa la suerte y paradero de las personas, no se puede calificar de otra manera el crimen. O sea, entonces, simplemente por estar desaparecidos o aceptarse que es una desaparición forzada, ¿ya es un crimen de lesa humanidad? Bueno, digamos, sí, evidentemente, al ser una desaparición forzada está como un delito de lesa humanidad. Creo que el punto estaría básicamente en que hasta ahora formalmente la Procuraduría ha planteado los cargos contra estos 90 detenidos por el delito de secuestro, ¿no? Exactamente. Y este es el debate. Y entonces, frente a esta formulación, el grupo de expertos de la Comisión Interamericana plantean, más que al gobierno, plantea a las autoridades judiciales, a los jueces que están conociendo, que la posibilidad de que se reconsidere y se reclasifique el delito. Y estamos, yo creo que en este debate, o sea, en esta posibilidad de que la posición de la Procuraduría es que no está estableciendo, planteando cargos por desaparición, sino por otro delito, y entonces el tema es cómo realmente
hay una acusación formal y en consecuencia también una investigación en la lógica de lo que estamos investigando es una desaparición. Y yo creo que no es un tema menor porque dirían los expertos, o sea, dependiendo de lo que estés investigando es la estrategia de investigación que estás estableciendo. Claro. Entonces por eso es muy relevante esta discusión. Ahora, ahí lo preocupante, a ver, más que lo preocupante, esto se da en el contexto de una revisión del Comité Internacional de la ONU sobre crímenes de lesa humanidad. ¿Eso qué implicaría? Si llega a declararse eso sobre los desaparecidos de Ayotzinapa, podrías llevar el asunto a nivel penal, es decir, a miembros del gobierno mexicano o incluso en específico, ¿no? Mira, yo creo que el hecho de calificar a una desaparición como la desaparición de los 43 estudiantes de Ayotzinapa como desaparición forzada y además como delito o crimen de lesa humanidad tiene connotaciones jurídicas muy importantes, porque un delito de lesa humanidad es un delito que no prescribe, por ejemplo. Imprescriptible. Imprescriptible, que no puede ser sujeto de una amnistía, que no puede ser sujeto de un indulto, incluso que países que en su legislación lo contemplen puedan ejercer jurisdicción penal respecto de los responsables que han cometido ese tipo de crímenes. Es importante calificarlo así por ese impacto jurídico que tiene en la obligación de investigar, procesar y castigar a los responsables. Pero además porque te podría decir también ya sobre personas en específico. Pues bueno, aquí con nombre y apellido, vaya. Siempre se tiene que ir por personas en específico, se le llama crimen de lesa humanidad o delito común o violación grave de derechos humanos. Okay. ¿No? En este caso es además de un delito de lesa humanidad, y si quieres podemos discutir los elementos de por qué se puede configurar como tal, también es considerada como una violación grave. Una violación grave, la Corte Interamericana de Derechos Humanos lo ha dicho en múltiples casos, incluso los mexicanos, por ejemplo en el caso Rosendo Radilla Pacheco, que es una desaparición de los 70s, que la desaparición forzada de personas es una violación grave. Y al calificarla así tiene exactamente o prácticamente las mismas consecuencias jurídicas que calificarlo como crimen de lesa humanidad, porque no prescribe, no es indultable, no es amnistiable y otros países pudieran... A lo mejor el nombre no es tan impactante, pero las consecuencias... Yo creo que es impactante hablar que se trata de un delito de lesa humanidad porque conforme a las reglas que derivan del Estatuto de Roma que crea la Corte Penal Internacional, para que se considere un crimen de lesa humanidad como tal, deben de reunirse ciertos elementos. Uno es que la desaparición, el acto mismo, se enmarque o se inserte en un contexto de violaciones o de desapariciones que se cometen a gran escala o de manera masiva o de manera sistemática en contra de una población civil. El caso de Iguala se enmarca, como lo dijo el comité, en un contexto de desapariciones generalizadas en el país. O sea, no estamos hablando solamente de Iguala, sino del resto del país. Me quedé contigo, Edgar, y en efecto, hacia adelante hay, digamos que la investigación trata de apuntar hacia el resto de los desaparecidos. Como decía José Antonio, las sugerencias que dan, las recomendaciones que dan la gente de la CID es, este no es un problema solamente de Iguala y aislado, sino hay muchísimos otros casos de desapariciones. Ahí están incluso los familiares de las víctimas de Iguala denunciando la aparición o el hallazgo de muchas otras tumbas y fosas clandestinas. ¿Qué sigue en el caso de los desaparecidos? Porque ya desde hace rato estábamos hablando de una ley, pero no se mueve. Bueno, yo creo que el tema de los desaparecidos, primero creo que hay que tener muy claro que al caso de Ayotzinapa le preceden miles de desapariciones. Se habla de una cifra conservadora y oficial reconocida de alrededor de 23,000 desapariciones. Entonces creo que este es un gran problema. Segundo, la misma búsqueda que se hizo alrededor de los normalistas, pues hizo encontrar o hallar, ubicar un número importante de fosas y con restos que hasta la fecha solo unos cuantos se ha determinado quiénes son, pero muchos otros siguen esperando que se pueda saber, ¿no? Y entonces creo que el tema es ¿qué hay que hacer? Y yo diría, bueno, pues hay distintas iniciativas planteadas. Uno es que pueda haber una ley general para la desaparición forzada, que nos ponga una buena tipificación y que además tenga aplicación en todo el país. Para esto hay que hacer antes una reforma constitucional que faculte al Congreso para expedir esta ley general. Una segunda creo que tendría que ser en el contexto de esta transición de la Procuraduría General de la República a Fiscalía General,
cómo se diseña esta institución realmente con una capacidad sustantivamente mayor en términos de investigar delitos complejos como la desaparición forzada, como la tortura, como las ejecuciones extrajudiciales. Porque aunque hemos hablado de este tema, el asunto es que ahora estos otros, tortura y el tema de ejecuciones extrajudiciales en los instancias internacionales de Naciones Unidas y de la Comisión Interamericana, se ha puesto también estas problemáticas como problemáticas recurrentes, sistemáticas, que están afectando un montón de vidas y de personas en el país. Y está haciendo, José Antonio, lo que está generando estos cambios, la presión internacional. Estamos hablando de la CID y otras acciones que vienen de fuera, que han llevado, pues ya viste, por ejemplo, en el caso de la ley de transparencia, a abrir las averiguaciones sobre violaciones graves a derechos humanos, plantear lo de la ley general, ahora la CID haciendo la investigación en Iguala. Es la presión internacional la que está moviendo, ¿sabe? Da cuenta de que sí, en efecto, este es un caso que pesa como una losa en la credibilidad de las instituciones de justicia y seguridad en el país. Sí, mira, yo creo que la comunidad internacional y los mecanismos de derechos humanos están aportando argumentos de peso para que las cosas se hagan distintas en México. Recientemente tú sabes que el Comité de Desaparición Forzada de Naciones Unidas calificó el fenómeno de las desapariciones en México como una práctica generalizada, y eso lo hace a partir de la información que la misma autoridad, las autoridades federales mexicanas le presentan. Edgar hablaba de la cifra de 23,000, casi 23,000 desapariciones. No todas son desapariciones forzadas, pero todas se construyen a partir de denuncias que están en una base de datos oficial, y que esas 23,000 o 22,000 y pico de desapariciones se cometen de acuerdo a ese mismo registro, en 25 de los estados de la República, es decir, la gran mayoría de los estados. Y lo que no hay es investigaciones que le permitan a la ciudadanía saber qué es lo que pasó en esos casos, en esos 23,000 o 22,322 casos que fue lo que habían reportado. ¿Y se puede investigar todos esos casos? ¿Hay capacidades técnicas y humanas para meterte a esos casos? Nosotros estamos convencidos que las instituciones mexicanas no tienen, en primer lugar, la voluntad cuando se trata de servidores públicos, particularmente servidores públicos federales, para llevarlos a juicio por haber cometido una desaparición forzada. Y en el hipotético caso que tuvieran la voluntad, no tienen la capacidad para llevar 22,300 o 23,000 investigaciones penales de calidad que permitan consignar a personas por estos delitos. De estas ¿Qué se hace en ese caso? ¿Olvido? No, yo creo que en ese caso, digamos, creo que tendríamos que plantear cuando menos dos grandes exigencias. Uno, la investigación del mayor número posible de casos de manera seria, responsable, objetiva, y en el caso que no hubiera algún número que no se pueda investigar, pues creo que tendríamos que apelar al tema del derecho a la verdad, es decir, una explicación de cuál fue la política que se implementó desde el Estado, desde el gobierno, que hizo y que permitió que hubiera este número de desapariciones. O sea, es porque para que haya, digamos, una responsabilidad penal y en algún campo, digamos, una posible responsabilidad política e histórica. Estoy de acuerdo con eso, una especie de comisión de la verdad, sería. Una pues podría haber distintas saber la verdad histórica y señalar a los responsables. Y tiene que haber un mecanismo para que las víctimas, no solo de estos 23,000 casos, se acerquen a platicar su versión de los hechos y qué es lo que ha pasado, para que también le hagan saber a las autoridades en dónde están las fallas en la práctica, en el maltrato que normalmente reciben las familias al presentar denuncias de desaparición. Entonces, eso es un ejercicio que solamente se puede hacer a través de una institución que les dé confianza para que ellas vayan a rendir su testimonio. Y a partir de esos testimonios poder construir un relato de derecho a la verdad que nos permita. Puede ser una comisión de la verdad o pueden ser instituciones creíbles que puedan hacer ese ejercicio. La CNDH podría hacerlo porque tiene las capacidades, podría ser la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas. Creo que una tarea pendiente que tenemos en el país es definir cuáles son los mecanismos para garantizar el derecho a la verdad de las víctimas. No tiene la ley de víctimas, lo reconoce el derecho, es uno de los pocos ordenamientos jurídicos en el mundo que lo reconoce. Pero no cómo operarlo. Pero no sabemos cómo se opera. Nadie en México lo ha podido instrumentar de una manera adecuada. Y por lo que se refiere a la investigación
investigación penal, nosotros, mi organización, estamos convencidos que no tienen la capacidad y que se requiere de cooperación internacional. Una de las formas en la que esto puede suceder es que la Corte Penal Internacional le ayude a México a identificar a los más altos responsables de las organizaciones criminales y del Estado que han participado o que han ordenado del más alto nivel, que han participado en las desapariciones forzadas. Y además buscar algún tipo de mecanismo, como sucedió en Guatemala, como una comisión para combatir la impunidad, que expertos internacionales le ayudan a las fiscalías competentes, de cómo investigar este tipo de delitos graves. ¿Y eso pasaría, por ejemplo, también por los militares? Por supuesto. Tendría que pasar. ¿No? De hecho, o esos tendrían que ser investigaciones que sean dentro del fuero. No, ya tenemos una reforma que se estaría planteando que estos tendrían que ir al ámbito civil, pero creo que aquí vale la pena resaltar que este grupo de expertos de la Comisión Interamericana tiene el mandato específico de revisar y hacer recomendaciones para mejorar y cualificar la investigación del caso de los 43 estudiantes desaparecidos, pero también tiene como parte de su mandato hacer recomendaciones más de carácter estructural, es decir, dónde están las deficiencias de las instituciones y qué tendría que mejorarse, cambiarse, transformarse para ir desarrollando esta capacidad. Eso es lo que estamos esperando ahora, lo que viene de parte de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Estaríamos esperando dos cosas. Un primer informe sobre las primeras aproximaciones, piden entrevistarse con los militares y ahora se van, y lo que viene es una recomendación de fondo sobre asuntos estructurales. Parte de su mandato, uno de los compromisos que tienen que cumplir es hacer recomendaciones sobre cómo aproximarse México, cómo debiera aproximarse a el combate a la impunidad de las desapariciones forzadas y cómo mejorar los mecanismos de búsqueda y localización de personas desaparecidas, entre otros problemas estructurales que puedan identificar, por supuesto. Ahora, con lo de la ley estamos, Edgar, perdón, pero por lo menos desde diciembre, hace varios meses, y yo lo veo eso todavía muy atorado. Y más aún cuando en esta revisión que se hizo en México en el tema de en Naciones Unidas sobre el tema de desapariciones, que hubo un compromiso expreso del Estado mexicano en la presentación de la Cancillería. En junio tenemos ley general de desaparición forzada y realmente no se ve que haya una actividad legislativa que tenga una clara conciencia y un plan que lo vamos a tener. Creo que desde la sociedad, y bueno, ahora que se van a cumplir 6 meses de la desaparición, creo que tendrá y seguramente va a ser una exigencia central por parte de los familiares y yo creo que también de la sociedad en general. Me estoy yendo, el tiempo corre rapidísimo, pero frustración desde la sociedad civil. ¿Estás frustrado con los avances hasta hoy? José Antonio Guevara. Mira, nosotros representamos varios casos de personas desaparecidas. En ninguno de ellos hemos logrado que se haga justicia. No solamente justicia de llevar a juicio a los responsables de la desaparición y los casos de desaparición forzada también, sino que tampoco se han hecho verdaderos ejercicios de búsqueda y localización de personas. Por lo tanto, yo creo que sí es importante la ley, es muy importante que tengamos un mejor marco jurídico, pero lo que es más importante es cambiar la mentalidad de los tomadores de decisión al más alto nivel, que se reconozca el fenómeno como un problema que tiene México, porque solamente con esa honestidad al momento de reconocer un problema se va a poder empezar a resolver. Y que no le tengan miedo a llevar a juicio a todo tipo de servidores públicos que han participado en las desapariciones, no solamente de las cometidas a partir de la guerra contra las drogas iniciada por el expresidente Calderón, sino las desapariciones cometidas en el contexto de la guerra sucia, que también todas permanecen. Desde los años 70, si nos vamos hasta allá, tu frustración debe ser mayor. Sí, yo creo que sí, pero me parece que el gran reto, como ya decía José Antonio, creo que el tema es cómo desarrollamos realmente mecanismos, marcos jurídicos, pero sobre todo la aplicación de las leyes para lograr un resultado, ya sea de consignaciones penales, pero también dijimos, tenemos la posibilidad del derecho a la verdad. Pues creo que opciones hay. Creo que el punto radica, entre otros, en una decisión política de querer hacerle frente a este fenómeno. Edgar Cortés, muchísimas gracias. Gracias a ti, Benito. Muchas gracias también a José Antonio Guevara. Gracias a ambos por haber venido a debatir sobre este tema, pero sobre todo gracias a usted por haber estado con nosotros en Opiniones Encontradas. Nos vemos, nos escuchamos mañana aquí 7:30 desde la esquina de la información y mientras tanto, páselo bien. Te invitamos a seguir cuestionando la información con los siguientes videos.